Bienvenidos a mi trabajo final integrador titulado Análisis del consumo eléctrico en el Gran Buenos Aires, impacto de la temperatura y los tipos de día. Este estudio explora cómo la temperatura, los días hábiles y los fines de semana afectan la demanda eléctrica en una de las regiones más pobladas de Argentina. Utilicé datos de Escamesa entre 2017 a 2023 para identificar patrones que pueden contribuir a la eficiencia energética y al diseño de políticas sostenibles. Introducción, contextualización. En el siglo XXI, la eficiencia energética es un pilar fundamental para el desarrollo sostenible. El aumento de la población ha incrementado la demanda de la energía, lo que acelera el agotamiento de los recursos fósiles como el petróleo y el gas. Además, el uso masivo de estos recursos contribuye al cambio climático, causando fenómenos extremos como las olas de calor y sequías. Necesitamos estrategias para usar la energía de manera más inteligente y sostenible. Se utiliza un conjunto de datos que se llama base de demanda diaria 2017-2023, proporcionada por Camesa, que es la compañía mayorista del mercado eléctrico argentino, y las variables claves incluidas en el dataset son la temperatura media diaria, el día de la semana, o sea, de lunes a domingo, el tipo de día, días hábiles, sábados, semilaborables, domingos y feriados, consumo eléctrico diario, y todos los datos son considerados corresponden al Gran Buenos Aires. Relevancia del estudio. Este análisis explora cómo la temperatura y los tipos de día influyen en el consumo eléctrico del Gran Buenos Aires en el periodo mencionado. Los resultados pueden optimizar la planificación energética, guiar políticas públicas y fomentar un uso más sostenible de la energía, enfrentando retos como el cambio climático y la escasez de los recursos. Objetivo general es analizar el impacto de la temperatura y las características del día, o sea, hábil o no, día de la semana, en el consumo eléctrico del Gran Buenos Aires. Los objetivos específicos será analizar las relaciones de la temperatura y el consumo eléctrico, comparar el consumo eléctrico según el día de la semana o el tipo de día, determinar patrones estacionales y tendencias a lo largo del periodo preestablecido, proponer rangos de temperatura para optimizar la eficiencia energética. Estadística descriptiva del data frame. Este dataframe posee 2.500 registros organizados en 19 columnas. Se observa que algunas de ellas no tienen datos. Se observa también que solo poseemos registros de temperatura del Gran Buenos Aires. Por lo tanto, será necesaria una limpieza de datos y eliminación de columnas que no van a ser relevantes. Luego de la limpieza y la eliminación de las columnas irrelevantes, quedamos con alrededor de 2.400 registros organizados en 6 columnas solamente. En este análisis de la temperatura, observamos que los valores oscilan entre 5 grados y 34,4 grados, con un promedio de 18,7 grados y una mediana de 18,9 grados. La distribución muestra que la mayoría de los días están entre 15 y 25 grados, indicando un rango moderado típico del clima de la región analizada. Analizando el consumo eléctrico en megavatios, los valores varían entre 3.800 y 9.300, con un promedio de 5.700 y una mediana de 5.500. El histograma está ligeramente sesgado hacia la izquierda, indicando que los consumos moderados son más comunes, mientras que los días de alto consumo son menos frecuentes, pero generan una cola hacia los valores superiores.
Esta gráfica muestra las relaciones entre la temperatura y el consumo eléctrico en el Gran Buenos Aires. Observamos un patrón en forma de U. Los consumos son altos tanto para temperaturas bajas como en altas, mientras que disminuyen cerca de las temperaturas de confort, o sea, alrededor de los 20 grados centígrados. Esto refleja el impacto del uso de la calefacción en invierno y un aire acondicionado en verano con menor consumo en condiciones templadas. Esta diapositiva se presenta una segmentación de los datos según las 4 estaciones del año y una agrupación de las estaciones cálidas versus estaciones frías. Esto permite identificar cómo las diferentes condiciones climáticas influyen en el consumo eléctrico. El objetivo es comprender los factores que generan dispersión y la presencia de valores atípicos. Este estudio complementa al anterior, completa el análisis previo, al identificar los intervalos de temperatura que presentan el menor consumo eléctrico promedio según estaciones cálidas o estaciones frías. Observamos que en las estaciones cálidas el consumo mínimo ocurre entre los 18 y 20 grados, mientras que en las estaciones frías se encuentra entre 20 y 22 grados. Estos destacan cómo las condiciones climáticas influyen en los patrones de consumo y permiten identificar temperaturas óptimas desde una perspectiva energética. Obsérvese que se han determinado dos rangos de temperaturas de confort, podríamos decir, según el tipo de estación en que estemos transitando. Incorporado al análisis de los tipos de días hábiles, feriados, etc., al análisis de la relación entre temperatura y consumo eléctrico en la estación cálida, se observan algunos patrones diferenciados. Los domingos y feriados tienden a tener menor consumo, mientras que los días hábiles muestran un incremento más pronunciado con un aumento de temperatura. Esto sugiere que el consumo está influido tanto por la actividad diaria como por las condiciones climáticas. Esta diapositiva es un análisis similar para las estaciones frías. Se observan patrones distintivos, los domingos y feriados presentan un consumo menor, mientras que los días hábiles muestran una disminución más gradual del consumo a medida que la temperatura baja. Esto indica que las actividades diarias y las condiciones climáticas siguen siendo factores determinantes en la variabilidad de consumo eléctrico durante estas estaciones. Contraste de hipótesis de consumo. En esta diapositiva se plantea la hipótesis si el consumo eléctrico en días hábiles es mayor que en días no hábiles. El test arrojó un estadístico T de 20.10 y un valor de P de 9,02 por día a la menos 81, indicando una diferencia significativa. Esto lleva a rechazar la hipótesis nula, confirmando que los días hábiles tienen un consumo eléctrico promedio significativamente mayor, como refleja también en el gráfico de barras que compara ambos grupos. Discusión entre la relación de temperatura y consumo. Los resultados obtenidos muestran una relación directa y significativa entre la temperatura y el consumo eléctrico. Esta correlación evidencia que el consumo aumenta tanto en condiciones de temperaturas extremas, frías o cálidas, debido a la mayor demanda de calefacción y refrigeración respectivamente. Además, los patrones observados entre días hábiles y no hábiles resaltan la influencia de la actividad económica y el comportamiento humano en la demanda de energía. Discusión, implicaciones y acciones. Implementar estrategias de gestión de la demanda que consideren las variaciones estacionales y los días de alta actividad. Fomentar tecnologías inteligentes para regular el consumo en función de las condiciones climáticas. Promover el uso eficiente de la energía en los días con mayor actividad económica para evitar sobrecarga en la red. Conclusiones principales. Se confirma la relación directa entre la temperatura y el consumo eléctrico. Este aumenta significativamente tanto en temperaturas altas como bajas. El consumo eléctrico en días hábiles es significativamente mayor
que en los días no hábiles, como se ha evidenciado en el test con un valor P extremadamente bajo. La segmentación por estaciones cálidas y frías revela diferencias en intervalos de temperatura con menor consumo promedio, lo que refuerza la necesidad de estrategias adaptativas según el clima y el contexto estacional. Propuesta de acción: diseñar estrategias específicas según las condiciones climáticas, como campañas de eficiencia energética en invierno y verano. Desarrollar políticas que promuevan el uso de energías renovables para atender los picos de demanda. Implementar incentivos para reducir el consumo eléctrico en horas del día, en horas y días de alta demanda mediante tarifas diferenciadas. Fomentar la educación del usuario final sobre cómo optimizar su consumo eléctrico y adaptarse a las condiciones climáticas. Eso es todo. Muchas gracias.